Y obviamente todos los que hoy están por primera vez queremos de verdad que sean parte de todo lo que Dios está haciendo en este lugar. Pero hay algo que vamos a pedir, pero también a poner delante de ustedes, y creo que va a ser algo que les va a agradar. A lo mejor les puede dar un poquito de temor, ¿verdad? Por no saber, por no conocer de qué se trata esto, pero en la experiencia, ya cuando ustedes lo puedan vivir, va a ser maravilloso. Yo sé que esto va a ser algo tremendo. Muchísimas gracias y bienvenidos a los que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a Río de Agua Viva en la Ciudad de México, y por supuesto los que nos estén viendo en cualquier parte de la República Mexicana. Muchas gracias, David. Buenos días. Doy gracias a Dios por estar aquí enfrente. Hace algunos ayeres había compartido algunos mensajes. Sin embargo, Dios pone algo en mis manos para compartir con ustedes. He estado orando mucho por esta palabra y he estado orando por cada uno de ustedes para que al recibir esta palabra siga fructificando la obra de Dios. El tema de hoy es la mejor herencia, y bueno, como sabemos, hay infinidad de testimonios en cuanto a lo que es una herencia. Muchas de las veces las herencias, como el mismo dinero, son raíz de todos los males, lo dice la palabra. Y he logrado ver que hay familias que se desintegran, se dejan de hablar unos a otros por los resultados o por las decisiones de aquellos que han partido y han dejado plasmados en un escrito acerca de la herencia. Pero en esta mañana, al compartir este mensaje, entenderemos cuál es la mejor herencia para usted, para sus hijos. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Y oren por cada uno de ustedes para que este mensaje llegue a sus vidas, para que Dios les hable, para que Dios transforme de alguna manera los corazones de aquí en esta comunidad Río. Que la palabra que se vaya a dar vaya a ser una palabra no mía, sino una palabra que proviene de Dios a su vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en el cual vamos a escuchar tu palabra. Señor, sabes cómo he pedido porque este mensaje nos ministre, nos ayude, nos aliente, nos exhorte, Padre. Que sea una palabra de vida y no una palabra de muerte, sino una palabra, Señor, que se traduzca en acción, Señor. Una palabra que sea completamente, que transforme la vida de los padres, de los hijos, de los maestros, todos los que están implicados en este ministerio, Señor, en el cual tú amas tanto, que son los niños, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Comenzaba la década de los 70s y había una madre que tenía dos hijos, un varoncito de 5 años y una hija de 2 años escasamente. Ya a la edad de ellos, esta madre decide ir a una congregación para escuchar el mensaje. No solamente ella, sino tenía el interés y la preocupación que sus hijos desde esa edad comenzaran a escuchar el evangelio y el mensaje de salvación. En un principio esta madre tomaba pasajes, tomaba taxi, tomaba lo que fuera para llegar cada domingo puntual con estos dos pequeños a la congregación donde se reunían. Y con el tiempo el marido de esta mujer vio con tanto esmero y que no faltaba. Esto le causó extrañeza porque él no iba, y le dijo, ya no vayas en transporte, yo te voy a llevar en el carro. Y los
primeros meses este marido se quedaba afuera, ya sea limpiando o arreglando el carro, mientras su esposa y sus hijos entraban para escuchar la palabra de Dios. Fue así cuando este hombre fue tocado también con el tiempo y después ingresó al templo con servicio al Señor. Más adelante, este pequeñito, al ser ya un joven de unos 18, 19 años, encontró un trabajo en una empresa, en una armadora de autos, y su trabajo ahí fue por ciertos años el estar siendo parte de los obreros armando esas camionetas que en ese lugar se armaban. Pero él decía que en ese lugar había personas que se drogaban, tomaban aún dentro de este lugar, blasfemaban y hacían cuantas cosas malignas se les ocurría a estos obreros. Y este joven fue invitado vez tras vez por su compañero a que probara la marihuana, a que probara la mota, a que se integrara al equipo, no solamente de trabajo, sino de estilo de vida que llevaban estas personas en esa empresa. Y este joven siempre respondía: yo asisto a una iglesia, seguramente Dios te puede ayudar, seguramente Dios puede cambiar tu vida. Y este compañero siempre seguía insistiendo: mira, fuma, hasta que se dio cuenta que no podía contra este joven cristiano en aquel lugar, en aquella fábrica. Con el tiempo este trabajador dejó la planta y más adelante este joven también dejó ese lugar. Y en una ocasión este joven cristiano iba caminando por una plaza y escucha su nombre y se voltea y se sorprende de ver a aquel compañero, a ese obrero, junto con su esposa y su hija, escasos 3 años, 2. Le dice: hey, ¿qué crees? Y él, sorprendido, le pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo te ha ido? Bien, pero lo que te quiero decir es que yo ya soy cristiano. Tanto insististe tú que yo, después de dejar la fábrica, me acerqué a una iglesia. El Señor me tocó y ahora soy cristiano. Gracias a Dios fue un buen testimonio para este joven, que la palabra que él había compartido no había quedado vacía. Dice la palabra del Señor que su palabra no vuelve vacía. Y este fue uno de esos tantos casos. Esto es sorprendente porque este joven logró vivir en este ambiente tan fuerte y tan árido, con gente que no conocía del Señor. Sin embargo, las enseñanzas que desde pequeño recibió fueron los que le fortalecieron, así mismo como en la Biblia Pablo lo reconocía del joven Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez se puede adquirir sabiduría, conocimiento de las escrituras, no solamente como algo que dé cultura a la persona, sino dice aquí, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De qué manera tan extraordinaria se siguen repitiendo los tiempos de los cuales Pablo vivía junto con este joven Timoteo? Y los mismos tiempos que hoy se viven son tiempos también donde vemos que cualquier situación puede jalar a un joven, a un niño. Hace poco veía en una información de una Biblia que la tienen en Turquía, una Biblia que es hecha de tela, y que dicha Biblia dice que Jesucristo no fue a la cruz. Ponen en tela de juicio
a los cristianos. Y no solamente son las drogas y son las adicciones las que pueden tener a un joven, sino también este tipo de creencias que si no están firmes desde pequeños, van a decir: es cierto, esto que dicen puede ser verdad, y pueden ser alejados en un momento dado del camino del Señor. Este tema es una reflexión para padres y maestros, para todos aquellos que están involucrados en la enseñanza primeramente de la palabra de Dios en los niños. Es una palabra de exhortación, pero también de invitación, para que usted tome en cuenta lo que es el trabajo y la labor con estos pequeños. La advertencia que Pablo le da a Timoteo en relación al momento en que ellos estaban viviendo es igualmente los tiempos, decía yo, que hoy estamos viviendo. Pablo enseña un evangelio a Timoteo, al joven Timoteo, y no solo hizo que él oyera la doctrina, sino que la pusiera en práctica. Y esto nos da una enseñanza, porque no solamente debemos conformarnos con que estos pequeños escuchen la palabra, sino que también la pongan por obra. Amén. El apóstol le dijo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero la palabra que Pablo ponía en Timoteo era: persiste, continúa, sigue, no desistas. No haya nada en tu camino que te haga caer, no haya ninguna ideología, no haya nada de la cultura que haga que tú desistas del evangelio. Este era uno de los mejores resguardos que el joven Timoteo podría haber escuchado de su maestro Pablo. Y esta es la mejor herencia que un niño o una niña puede recibir de parte principalmente de sus padres y también de un maestro. Su instrucción le protegía de la terrible tendencia que él vivía en esa época. Y saben, esto también puede proteger a nuestros niños de ideologías como la que hace un momento comenté, de la tecnología mal usada, de muchas otras cosas que a veces vemos que les causan rebeldía en sus hogares, y que en otras tantas los padres ignoran esta rebeldía y hacen caso omiso de ella. La Biblia no registra si Timoteo recibió fuertes propiedades, casas, dinero. No lo registra, no sé si esto fue así. Sin embargo, no lo toma como algo indispensable, pero sí lo que nos hace ver es que Timoteo recibe una de las mejores herencias, que fue la palabra de Dios. Y esta fue la que le condujo a él a un éxito. Si usted quiere que su hijo o hija tenga éxito en la vida, esta es la mejor herencia que usted le puede dejar a ellos. Por ello debemos estar preparados para situaciones y conflictos en lo futuro de cualquier índole, ocupándonos nosotros mismos en enseñar la palabra de Dios. Y no solamente decía enseñarla, sino vivir el evangelio. Pues Dios, de alguna manera, silenciará al enemigo en la boca de estos pequeños y de los que maman. Es lo que dice su palabra. Hace poco, mi hija tenía un fuerte dolor en el estómago y nos sorprendió cómo ella decía: Padre, soy tu hija. Y tú, Satanás, no tienes ningún poder sobre mí, y no quieras ocupar el trono que le pertenece a mi Señor Jesucristo. Yo me quedé sorprendido y decía: ya quería yo ir al doctor, comprar la medicina, y en instantes ella logró levantarse. Amén. Gracias a Dios, porque sé que no solamente ella, puedo nombrar varios de los pequeños allá abajo
Abraham, Miguel, entre varios de ellos, que dan testimonio domingo a domingo cuando uno está en ese grupo de pequeños y vemos la firmeza con la que han asumido en fe el creer en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, si esta iglesia está dispuesta a traer nuevos peces, debemos comenzar con los que ya tenemos para poder estos pequeños jalar a otros y no sean ellos jalados en un momento de crisis y se pierdan, como yo he sabido y he visto en muchos casos. Sobre este tema voy a hablarles con la ayuda del Espíritu Santo, y el que tenga oídos para oír, oiga. Punto número 1. La obra de la gracia de Dios en Timoteo comenzó con una instrucción temprana. Número 1. Lo que debemos aprender que esta instrucción que Timoteo tomó fue desde temprana edad. Probablemente usted ha recibido esa palabra ya en una edad adulta, en una edad joven, adolescente. Está bien, así fue como usted recibió la palabra. Sin embargo, al tener a todos estos pequeños, lo que nos está diciendo la palabra es que desde temprana edad nosotros debemos asumir toda responsabilidad para implementar todo tipo de lección y todo tipo de enseñanza y todo tipo de reconocimiento y la gloria a Dios a esta edad. Número 1, no se refiere a un muchacho que ya está crecido cuando está hablando de Timoteo. No está hablando de un joven ya, sino está hablando en una tierna edad donde este joven comenzó a recibir la palabra del Señor de parte de su abuela, de parte de su madre también. Y saben, los niños pueden aprender las sagradas escrituras tan pronto como son capaces de entender algo. Pregúntenle al más pequeño, parece ser que es Daniel, ¿no? Pero ya desde pequeñitos ellos comienzan a responder Jesús, comienzan a responder de lo que es Dios en sus vidas. Ellos ya son capaces de entender la palabra desde una pequeña edad, ya que la Biblia se adapta a todas las edades. La Biblia no es cualquier libro, sino es la palabra de Dios adaptada desde personas que usted quiera compartirles de la tercera edad, personas maduras, jóvenes, adolescentes, y los niños no deben de estar fuera de estos círculos, ya que la Biblia se adapta a los seres humanos de todas las edades y por tanto se adecúa a los niños. Con esto me refiero un poco a los maestros y a las enseñanzas que ellos han dado a los niños, a los que ya son maestros, a los que ya han estado en este grupo, en este ministerio, que no a los que en un futuro puedan estar participando de este ministerio tan importante que es de los niños. El primer punto aquí, en cuanto a los maestros, quiero señalar que no tengas por poco tu colaboración en este ministerio. No tengas por poco el que tú te sientes con niños de 3 y 4 años para compartirles la palabra. Porque lo mismo es los ministros que están hablando hacia la congregación, la gente que está en la alabanza, y es el mismo trabajo y labor que no tengas en poco al estar allá abajo compartiéndoles a estos pequeños. Con la gracia de Dios, nosotros en ese tenor podemos desafiar al mundo. Con esas enseñanzas que nosotros compartamos y comencemos a repasar una y otra vez, usted y yo podemos desafiar al mundo, porque no nos podemos conformar a este siglo, sino debemos renovarnos en el entendimiento de la palabra de Dios, para que ustedes sepan cuál es la voluntad agradable y perfecta de Él. Y la voluntad agradable y perfecta es que cada uno de estos pequeños, desde una corta edad, le sirvan, le busquen, le alaben,
no son los futuros congregantes, sino ya son congregantes ellos. No pensemos así. Ellos ya son. La arcilla está suave, hermanos, hermanas. La arcilla ya está suave, para que nosotros en cada enseñanza que les demos podamos moldear con cada pasaje y con cada ilustración que usted comparta con ellos. El niño ya es moldeable hasta cierta edad. Pasados unos años, si no aprovechamos esto, muchos de ellos comenzarán a fijar sus ojos en el sistema, comenzarán a fijar sus ojos en otras cosas, menos en el Señor. Por ello doy un reconocimiento a la labor de cada uno de los maestros que han estado en este ministerio. Doy gracias a Dios por los maestros que se entregan domingo a domingo a la causa del Señor y que se esfuerzan en tomar una lección y aprenderla y mostrarla a estos pequeños que no son sus hijos, son hijos de otras personas en algunos casos, pero que de alguna manera se convierten en suyos. Por ello, como padres cristianos, esta es la primera reflexión de este tema. No debemos caer en el engaño de que la enseñanza dominical está, ¿sí?, puesta en estos maestros. La responsabilidad y el propósito que tenemos como padres, principalmente somos nosotros quienes en los hogares debemos seguir impartiendo la enseñanza, seguir comunicando lo que Dios hace, dando testimonio de cómo nosotros estamos totalmente cerca del Señor, que nosotros dependemos de Él, que Él en cualquier situación nos va a sacar adelante. Todo esto es parte y labor del Padre. La primera y más natural condición de las cosas que los padres cristianos es que nosotros instruyamos a nuestros propios hijos en la palabra, en la educación y a la reprensión del Señor. Recuerden que la enseñanza de la palabra es algo agradable al Señor. La enseñanza que usted le dé primeramente a su hijo en el hogar, esto le va a agradar a Dios. El Señor Jesús mira con agrado entonces a quienes de alguna manera se preocupan en alimentar a sus pequeñas ovejas y nutren a estos parvulitos. Como dice su palabra, pues no es su voluntad del Señor que se pierda uno de estos pequeños. ¿Y cómo no vamos a cumplir primeramente en el hogar? En la enseñanza hacia ellos. Y segundo, tenemos un sitio y un lugar también aquí donde nosotros podemos instruirles con la dirección de Dios para que ellos sigan creciendo, sigan alimentándose de la palabra. Noten la instrucción que Pablo le da a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, desde la niñez. Por esto, cuando nosotros enseñamos la palabra, debemos estar convencidos de lo que estamos recibiendo en cada vez que estudiamos la palabra. Debemos estar primeramente nosotros, tanto padres como maestros, convencidos de lo que el Señor nos dice. No podemos estar dando una lección a la ligera, no se puede estar dando una lección sin fe, no se puede estar dando una lección por dar una lección. Primeramente usted debe de tomar en fe lo que Dios tiene para su vida, y en segundo usted comenzará a transmitir de manera correcta, con la ayuda de Dios, la enseñanza a estos pequeños. Imagínense que nosotros juntáramos a estos pequeños todos los domingos y que luego solamente hiciéramos de esto una diversión, que mientras ustedes están aquí recibiendo la palabra, nosotros pusiéramos una película, compráramos palomitas, papas, o estuviéramos nosotros solamente entreteniendo a estos pequeños para que no vengan y suban y les roben la atención. Imagínense que esto estuviera sucediendo
¿qué habríamos logrado hasta este momento con ellos? ¿Qué se habría logrado hasta ahora? Nada. No habríamos logrado absolutamente nada que fuese digno del día del Señor o de la iglesia de Dios. Vean con suma importancia que el estar allá abajo con ellos es parte de esta congregación, y que el estar al frente junto con mi esposa en estos 4 años, si mal no recuerdo, es un pastorado que se lleva allá abajo también. Falta mucho por hacer, lo sé. Sin embargo, yo confío en el Señor, que a partir de estos domingos nosotros vayamos tomando otro rumbo con su ayuda, y que nosotros vayamos, hablo de todos en general, vayamos en recordando lo que Dios nos está hablando en esta tarde, para poder seguir asumiendo con toda responsabilidad la enseñanza a estos pequeños. Queridos maestros, nuestra enseñanza debe ser siempre bíblica. No podemos dar absolutamente otra cosa que no provenga de la palabra de Dios. Cada enseñanza que nosotros demos debe ser sustentada en la palabra. No podemos salirnos de esta enseñanza. No hay otra palabra que nos dé vida que su palabra. Y cada vez que nosotros demos una palabra a estos pequeños, debe ser en esa línea en que la palabra de Dios esté siempre presente, confortándoles, dándoles dirección, exhortándoles, incluso marcándoles un rumbo y un destino. Recomendación hacia nuestros maestros es que llega momentos, sí, en que los alumnos inquietos logran poner atención, es cierto, pero esto no debe agobiarnos, ni tampoco el pensar en qué vamos a hablar o qué vamos a decir, o si la clase cómo va a quedar, sino lo que debe quedar ahí es que oremos pidiendo que solamente ellos recuerden lo que el Señor les está hablando en ese momento. Eso es lo más importante que nosotros debemos tener presentes, logrando las verdades reveladas concernientes en el amor de Dios para con ellos y para con sus padres, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo también. Este año ha puesto Dios como línea de trabajo, que todo este año vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo en varias vertientes, algunas veces Él dando testimonio de su señorío, a veces dando testimonio de esa humildad para ayudar a otros, pero lo cierto es que todo este año va a ser así. Muchas de las lecciones ellos ya las han escuchado, ¿sí? Sin embargo, esto, por eso decía hace un momento, no debe agobiarnos. A veces los niños tienen una memoria que dicen eso ya lo sé. Sin embargo, ese no es el punto, sino que este año debemos llevarles más y más a cimentar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Algo más acerca de esto, pareciera que el joven Timoteo fue instruido de tal manera cuando era niño que la enseñanza fue eficaz. Es decir, la enseñanza que él recibió desde pequeño tuvo una eficacia tal que no se desvió de su camino, y Pablo lo reconoció muchas veces como ese gran alumno, el cual llevaba la palabra con denuedo y le decía: tú sé ejemplo para otros. Y en otras ocasiones: yo sé que tú has seguido firme, te has mantenido firme. Y esto no es exclusividad de Timoteo solamente. Esto está abierto para cada uno de nuestros pequeños, y tampoco es exclusividad de la madre y de la abuela de Timoteo, sino que también debe ser algo que en los hogares debe seguirse llevando a cabo. La enseñanza de Dios también en nuestros hogares. Si pudiéramos lograr esto, de verdad, no habríamos vivido en vano. Esto es importante, porque la gloria de Dios es el efecto de su palabra en los niños. Y como se apliquen en sus vidas, será mediante el aprendizaje que padres y maestros logren depositar en ellos. Número 2, nuestro segundo encabezado es que esta obra fue vivificada por una fe
salvador. ¿Qué quiero decir con esto? Como dice el pasaje ahí en 2 de Timoteo, dice que esta escritura o estas escrituras, le decía Pablo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como tal, hermanos, la Biblia, sí, si yo la tengo aquí, no salva. Ha habido personas que no creen en el Señor y han leído completamente la palabra, pero la han utilizado como algo, una enseñanza más, como para decir que tienen conocimiento o por cultura, ¿sí? O sea, que se tenga ahí la Biblia nada más, eso no es lo que va a dar salvación. Lo que aquí dice es que te pueden hacer sabio, eso sí. Las escrituras le pueden hacer sabio a usted y a sus hijos para la salvación, por supuesto, dirigida en esa fe en Cristo Jesús. Tomen en cuenta que si sus alumnos no saben todavía grandes doctrinas de la palabra y de la Biblia, aún así los niños son salvados tan pronto como ellos son sabios, tan pronto como ellos entienden ese plan de salvación y cómo esto es aplicable a sus vidas en la fe en Cristo Jesús. Obviamente esto debe ser reforzado, no solamente en cada lección y cada clase que se dé aquí en este lugar, en el ministerio de los niños, sino debe ser reforzado en casa. Si tú crees que es difícil darles una clase a ellos, solamente que tú hábleles de tu testimonio y hables de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que la Escritura dice acerca de ello. Y nosotros les decimos lo mismo a todos, a todo niño. Si tú crees que Jesús es el Cristo y pones verdaderamente tu confianza en Él, tú serás salvo. Nosotros hemos visto cómo muchos de ellos han rendido su vida a Él y damos gracias a Dios por ello. Ahora lo que toca es que cada uno de ellos siga reforzando esta enseñanza, siga reforzando su fe, y para esto Dios nos está hablando en esta mañana. Este es el objetivo, que cada uno de nosotros, padres y maestros en conjunto, logremos entender que si ellos ya han escuchado de Dios, le han recibido en su corazón, sigamos nosotros al pendiente y esforzándonos en seguirles llevando esta palabra. Nosotros no les llevamos una religión, por supuesto. Nosotros lo que estamos haciendo es llevarlos a una comunión con su Dios. Nosotros les estamos enseñando que la palabra que adquieren aquí es una palabra que por supuesto les llevará a un éxito, pero no sin antes tener una comunión con su Dios. No olvidar este llamado. Muchas veces con estos pequeños afianzamos en ellos que reciban a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, conservar esta práctica en la fe es una de las mejores herencias que nosotros les podemos dejar a ellos. No basta solamente con darles el conocimiento de la palabra, sino cerciórate tú, Padre, cerciórate tú, Maestro, que la lección que tú estés dando refuerce ese crecimiento en ellos, esa fe en ellos, porque de ahí sus decisiones, su fe, su convicción para vivir para Jesucristo va a ser mediante el conocimiento de la palabra de Dios. La fe es el blanco en estos momentos a los cuales estamos apuntando. Fe en el Salvador, designado, ungido y exaltado. Es el ancla al cual queremos sujetar estos pequeños navíos, pues allí permanecerán en perfecta seguridad. No que esto quiera decir que no vayan a presentar alguna tribulación, sino que toda circunstancia que ellos se enfrenten en sus vidas, los estamos equipando con la mejor herencia, que es esa fe y esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los objetivos de este mensaje es que ustedes podrían darles a estos pequeños el conocimiento, y no significa
de que esto es solamente necesario, sino también que ellos vayan adquiriendo la fe. No solamente es la lección por lección, sino que vayamos comprendiendo, que nuestros hijos vayan reforzando esa fe en Jesucristo. La fuente de esta fe, por supuesto, está en el conocimiento de las Escrituras, y esto es lo que a ellos les dará la sabiduría necesaria para la salvación. La meta es ejercer, que ellos ejerzan primeramente nosotros ejercer una influencia en su vida y en sus corazones. 2, comenzando con estas lecciones a renovar la mente de ellos, afectando de manera buena la vida cotidiana de estos pequeños y fortificando así su espíritu y renovando ellos de esta manera su voluntad a servirle. Maestros, de alguna manera, clamen siempre poderosamente al Señor pidiendo, 1, que el Espíritu Santo obre en la regeneración de estos pequeños. 2, que genere una fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y 3, que estas enseñanzas, como dice el pasaje que estamos estudiando, les otorgue la salvación, porque así el conocimiento que ustedes les han transmitido se va a convertir en la sabiduría que ellos apliquen día con día para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Número 3, con esto debemos pensar que debemos generar un sólido carácter en ellos. Yo que estudié psicología, soy psicólogo, hay muchas formas y maneras de reforzar lo que es la autoestima. Sin embargo, no hay otra más exacta que la palabra bien aplicada en enseñanza a cada creyente, a cada pequeño. En estos días estamos rodeados de mentes fluctuantes, de personas que totalmente derivan en pensamientos, ideas, ideologías, que no tienen a veces proyectos de vida, y aunque trabajan y están muchos de estos en su mayoría quizá ya con una obligación, otros ya casados, me encuentro que muchos no cuentan con un propósito de vida. Esta palabra es lo que genera un sólido carácter en ellos, pues el Salmo 138 dice que su misericordia es para siempre y que Él no va a desamparar la obra de sus manos, sino que cumplirá el propósito en cada uno de los que decidan así seguirle. Y la enseñanza que nosotros queremos brindarles a estos pequeños es que entiendan que Dios tiene una gran misericordia y que no se olvidará de ninguno de ellos. Cuando dice que su misericordia es para siempre, en este plano su misericordia se refiere a que Él no va a olvidar la obra de sus manos. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas batallan hoy en día por conseguir un buen empleo, un buen trabajo? Están totalmente, algunos otros, desesperados porque la bolsa sube y sube, o el dólar sube y sube y el peso baja y baja, y todo este tipo de situaciones que cotidianamente pueden traerle un pesar. Nosotros entendemos que cuando blindamos a estos pequeños con una enseñanza, la sabiduría que ellos van a tener es que ellos van a poder comprender que incluso la economía que ellos manejen no está regida por el sistema que nosotros vivimos, sino por un sistema mayor, por el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de estos pequeños podrán en esa misericordia ser tomados por el Señor, y el propósito de ellos, como dice el Salmo 138, será cumplido en ellos? Esto quiere decir que la misericordia es que estos pequeños no estén dando tumbos más adelante, que un día se dediquen a algo, o un día estudiaron una cosa y se dedicaron a otra, o no sepan qué estudiar, y como muchos de estos después no deciden estudiar ya nada y se dejan llevar por el sistema, por las ideologías. Esto es lo que el Señor ha puesto en esta mañana, y ustedes lo comprendan, que nuestros niños, si nosotros tenemos cuidado de ellos, el poder seguirles brindando y blindando de esta palabra, no tienen por qué sufrir ninguna de estas circunstancias que se están sufriendo hoy en día, y que son las que Pablo le exhortaba a Timoteo no dejar por ello la Escritura. El hombre que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras
cuando obtenga la fe en Cristo, y aunque camine en un desierto, no le van a afectar las tentaciones. Estará cimentado y establecido en principios permanentes de la inmutable palabra de Dios. Escuchen esto, principios permanentes de los cuales nuestro Señor Jesucristo confrontó al tentador allá en el desierto. Cuando Él estaba en el desierto, y esta parte que estaba yo estudiando, Dios me dejó ver una de las situaciones por las cuales Él se mantuvo firme, es porque estaba concentrado totalmente en lo que él iba a vivir en esta tierra, el propósito que Él tenía en esta tierra. Estaba totalmente concentrado, no pensando quizá en las circunstancias como iban a ser, sino el grado de importancia que iba a llevar por los siglos y a la humanidad su muerte en la cruz. Y podemos ver que la concentración que Él tuvo, no la tuvo aventando piedras o viendo el desierto, perdiendo el tiempo, ¿no? Él la tuvo totalmente concentrado en lo que debía haber hecho. Y pude ver en este pasaje que esa concentración es la que nosotros debemos tener en la palabra, porque cuando Él no se hubiera concentrado en lo que debía hacer y en la palabra, seguramente el tentador hubiera venido y le hubiera dicho que esas piedras las podía convertir en pan, porque después de 40 días y 40 noches, dice la palabra, tuvo hambre. La necesidad en sí no es mala, Él tuvo hambre. Sin embargo, esa concentración y esa palabra que tenía vigente y ese propósito que Él tenía que cumplir, no lo hizo titubear, sino que lo que hizo fue enfrentar al enemigo y decir, escrito está, escrito está. Amén. Y cuando escuchamos esto del Señor Jesús, Él nunca dijo, bueno, pues voy sí, pero no, es que estoy ayunando y la verdad pues yo mejor. No titubeó de esa forma. No se expresó así hacia el tentador, hacia el enemigo, sino que Él dijo, escrito está. Y así como este ejemplo el Señor confrontó con principios bíblicos al tentador en el desierto, de lo cual Él salió vencedor diciendo, escrito está. Esto es, papás y maestros, es generar en nuestros niños un sólido carácter con visión y propósito mediante la palabra. Que nosotros podamos entender que cada enseñanza y poder guiarles en la enseñanza no solamente es que ellos sepan quién fue Moisés o quién fue Abraham o quién fue, esto es bueno saberlo, pero que ellos sepan desde pequeños que vienen a esta tierra con un propósito y que no se pueden desconcentrar para que el enemigo venga y cometa estragos. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera cedido? Ese plan divino no hubiera existido. ¿Y dónde estaría ahorita la humanidad? ¿Dónde estaría ahorita? ¿Qué sería de nosotros? Esto a mí me aterraba en el sentido cuando estaba el Señor poniendo esta parte del mensaje, porque decía Dios, cuántas veces uno no se distrae con muchas cosas y a veces hay pérdidas en nuestras vidas tan solo por esta distracción. No permitamos esto. Formar niños victoriosos que no se distraen, no que pongan atención, sino que no se distraigan en su vida de situaciones vanas. Esta es la mejor herencia que nosotros les podemos dejar a ellos. Es el contender con Satanás y con un mundo malvado que trata de desviarle a usted y a mí del propósito que Dios quiere poner en sus vidas y en lo de estos pequeños. Lleguen a vencer el conflicto, renuncien al llamado de esta maldad. Ustedes pueden tomar esa posición de vida y firmemente basada en las Escrituras. Y ustedes pueden hacer que sus hijos desde corta edad asuman no solamente un papel, sino asuman un lugar el cual Dios les quiere dar a ellos desde corta edad. Amén. La mejor herencia. ¿Cuál es la mejor herencia entonces? Pablo va a morir. Pablo ya estaba diciendo que su carrera había terminado y que él ya estaba dispuesto a ser llamado por el Señor
Y esto lo estaba haciendo llegar a los oídos de su alumno Timoteo. Pobre Timoteo, Pablo va a morir. Sí, sería pobre Timoteo si se llevara su fe y todas sus enseñanzas en el pecho de Pablo y Pablo morir y él haberse quedado sin nada. Ahí sí hubiera sido pobre Timoteo. Y no llevarse nada en su propio corazón. Pero la Biblia de Timoteo, la palabra que él había escuchado desde pequeño, esta no iba a morir, aunque Pablo estuviera ya a días de ser ejecutado. Timoteo tenía la mejor herencia que usted le puede dejar a estos pequeños. El conocimiento de la Escritura que tiene Timoteo no le iba a ser arrebatado. Y este conocimiento no le va a ser arrebatado ni a su hijo ni a su hija, si es que usted se preocupa, y como maestros nos preocupamos en dejarles la mejor herencia. Y aun cuando nosotros ya no estemos, con toda confianza, con todo gozo podemos decir, hemos nosotros dejado a estos la mejor herencia. El Espíritu tampoco, el Espíritu de Dios no los dejará a ellos solos. Sin duda, quienes son instruidos en las Escrituras permanecen en sus lugares, pero los más ignorantes, los que desechan esta palabra, serán, como dice la palabra, dispersados como el tamo que lleva el viento de un lugar a otro. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y esto debido a la ignorancia de la palabra, pero sobre todo la ignorancia de tener fe en Jesucristo y poner su confianza en Dios. Número 1, permanecerán firmes. Esta es la meta, padres, maestros, que debemos tener para este 2016 y en adelante, sin importar cuán malos sean los días. 2, aunque todos se alejen, hablando de Timoteo, ahora, aun cuando todos se alejaban, este hombre no podía hacerlo, pues la palabra divina, a través de la fe, lo ha acercado a ese altar, a esa obra de Dios, y hará de esto que aun cuando los climas cambien, él permaneciera firme. No era fácil, yo creo, escuchar que su maestro estaba pronto a morir, sin embargo, él estaba firme por esta palabra. Y es la misma firmeza que Dios nos llama a tener mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora, por último, cuarto punto. Así como esta temprana instrucción genera carácter bueno y sólido, también debe producir gran utilidad en los pequeños. Este joven, el joven Timoteo, se convirtió en un ministro, en un evangelista. Cuánta riqueza de la Escritura y de la palabra habría en él. Cuánta profundidad habría de esta palabra y en su pensamiento para seguir adelante, en la cual confrontó con ello a estos individuos que practicaban falsas doctrinas. Permaneció firme hasta el fin, firme, inconmovible, valeroso, todo porque desde niño había sabido las Sagradas Escrituras. Maestros, vean lo que ustedes pueden hacer con estos pequeños si tenemos la visión de Dios como enseñanza en sus vidas. Al principio hablaba una historia de este joven que había resistido algo de ofertas y ofrecimientos malos en esa empresa, en esa planta, y su sorpresa fue haber visto a este joven ya convertido al Señor. Ahora este joven siguió su camino, un joven cristiano, encontró a una esposa, tiene una hija, está al frente de un ministerio y sigue sirviendo a Dios
en las iglesias, porque Él tuvo una promesa de parte de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré un lugar. Él ahora está trabajando para la mejor empresa del mundo, el reino de Dios. Él está contratado por el rey y tiene una promesa que si él sigue firme las enseñanzas que desde pequeño le enseñaron, él tiene un lugar en la iglesia. Esto, hermanos, de verdad fue sorprendente y fue de alegría. Y saben que Dios me hacía ver que en Río de Agua Viva hay un gran semillero de maestros, evangelistas y pastores. Si los maestros de este pequeño no se hubieran preocupado por llevar una sana doctrina y su madre no se hubiera preocupado por llevarle a la congregación ni enseñarle en su casa, no sé qué sería de él. Pero este joven, Timoteo, y otros casos más no son exclusividad. Esto está abierto y es lo que Dios quiere mostrarles en esta mañana. Que ustedes puedan asumir con toda responsabilidad, padres y maestros, lo que pueden hacer con estos niños. En sus escuelas aprenden, en este ministerio están aprendiendo nuestros futuros evangelistas. En esas clases de párvulos está aprendiendo un apóstol que irá a alguna tierra distante a formarles. Y esto es porque vendrán bajo tu instrucción, hermano, hermana mía. Aquellos que han de portar los pendones del Señor en lo más fuerte de la batalla estarán siendo formados en este ministerio de niños. Que Dios te ayude a mí, te ayude a ti y me ayude a mí a realizar bien nuestra parte en cuanto a la enseñanza. Y oremos con un solo corazón y con una sola alma, pidiendo al Señor Jesucristo esté en nuestro ministerio de nuestros niños a partir de ahora y hasta que Él venga. Amén. Amén. Bueno, ¿quién de ustedes quiere tomar este compromiso? Este lo podemos tomar los que ya son papás y los que todavía no somos papás. Esta semana Dios me dio una promesa en cuanto a mi hijo varón. Ya tengo el nombre. Me falta la mujer, ¿verdad? Con la cual tener el hijo. Pero yo tomo esta responsabilidad junto con David. ¿Hay alguien más acá? ¿Sí? Nietos, hay algunos acá que pueden ayudar a los papás, ¿verdad? A educar a sus nietos. Muy bien. Pues ¿por qué no? Quien quiera tomar esta responsabilidad se pone de pie. Por favor. De educarlos.